Amada Iglesia de Filadelfia, me es grato saludarles a través de este medio. Ha estado usted no solo en mis pensamientos, sino en mis oraciones. Reciban un saludo de parte de mi familia y mío, deseando que se encuentren bien, que la paz de Dios esté en sus hogares. Y bueno, el día de hoy tengo la bendición de compartir un pequeño tema, porque siempre Dios tiene palabra para nosotros y enseñanzas, hermanos. Vamos a comenzar nuestra lectura en el pasaje de Jeremías, capítulo 29, versículo número 12. Dice la palabra de Dios así: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este pasaje, hermanos, nos habla de que me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, en días recientes leía yo un libro que llamaba mi atención una parte. Decía que cuando sucedieron los terribles ataques a las Torres Gemelas en Nueva York, las iglesias en los Estados Unidos se llenaron de personas que antes no asistían. Por fin la gente está acercándose a Dios, fue lo que pensaron los cristianos. Pero a los pocos meses, la mayoría de las congregaciones bajaron al nivel de asistencia. Poco a poco, la gente volvió a sus actividades, a tomar su cafecito, a pasear, a leer periódico, a ver televisión, a todo lo que hacía antes, y dejaron de asistir a las iglesias. ¿Qué pasó, hermanos? Que en ese momento de sumo dolor fue realmente una tragedia. Los corazones se dolieron, los corazones se entristecieron. Había gente, familiares desaparecidos, y la gente no encontró en otro lugar refugio más que en Dios. Pero pasó el tiempo y la necesidad o el deseo de buscar a Dios se apartó de ellos, porque se vio en los resultados. No digo que a lo mejor hubo quienes permanecieron fieles, pero la mayoría, como las mismas Sagradas Escrituras nos muestran, la mayoría regresa a lo de antes, y realmente los que son fieles y agradecidos son pocos. Hoy, hermanos, hoy también llama mi atención ver cómo a través de las redes sociales podemos darnos cuenta lo que está sucediendo. Por ejemplo, en hospitales, doctores con tanta ciencia, con tanto conocimiento, hoy hacen sus oraciones antes de entrar a los hospitales. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque están acostumbrados quizá a ver muerte día a día, estas situaciones han rebasado lo que ellos han vivido en tiempos anteriores. El dolor es grande. Hombres como el ejército, que son hombres, pues podemos ver, de carácter fuerte, rudos, hoy también, hermanos, doblan sus rodillas e inclinan su rostro hacia el cielo, esperando que del cielo venga nuestro rescate, nuestra salvación, y que, como dice el canto, nuestra tierra sea sanada. Vemos hombres como policías que cuando ellos salen a su trabajo toman su arma, toman su equipo de seguridad y de alguna manera salen confiados, pero hoy sabemos que la confianza no la podemos tener nadie, que solamente la mano de Dios es la que nos puede ayudar, cubrir, auxiliar, socorrer en toda esta situación. Y cuando yo veo estas imágenes, hermanos, mi corazón se conmueve deseando que todos aquellos que hoy le buscan permanezcan fieles. Dice su palabra y es lo que yo pienso cuando veo estas imágenes. Dice: todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Deseando, hermanos, que estas personas sigan así, pero solo el Señor sabe a través del tiempo quiénes permanecerán fieles. El deseo es que sus corazones en todo tiempo busquen a Dios. Y afuera, hermanos, afuera se está viviendo de nuestros hogares situaciones de angustia, de dolor, de desesperación. Pero dentro de los hogares hemos escuchado en las noticias, y a lo mejor
algunas situaciones estamos viviendo. Dentro de los hogares se está gestando situaciones familiares imprevistas. ¿A qué voy con esto, hermanos? A que ha habido una carga de trabajo por parte de los jefes, ha habido mucho trabajo también en las escuelas. El ambiente, por ejemplo, he escuchado que jefes dicen, no quiero escuchar el ruido de la campana, de los colchones, no quiero escuchar ruido cuando estemos en línea trabajando. Y de repente los maestros, a tales horas, de tales a tales horas queremos a los niños conectados y el resto de la tarde hacer tareas. O pueden ser situaciones en que no todos los familiares comprendan que es una orden, y sigan teniendo su vida normal, poniendo en riesgo la salud de aquellos más vulnerables. Entonces, está sucediendo una serie de situaciones que lleva a las familias a un estrés, a una desesperación. Quizá algunas personas del hogar no comprendan que el ingreso no es el mismo. Algunos han perdido sus trabajos, algunos se han reducido a la mitad, algunos han tenido que dejar de gastar como antes por esta incertidumbre. Y todo ello, hermano, está generando dentro de las familias situaciones también difíciles. China, por ejemplo, que es el país que va a la cabeza en esta situación y que ahorita actualmente se encuentran saliendo de esta pandemia, también en este momento se encuentran enfrentando un aumento considerable en los divorcios. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos, quizá las situaciones de convivencia superaron la capacidad de tolerancia, de empatía. Y México, hermanos, México, ¿qué le espera después de esta tan dolorosa pérdida de personas, de humanos? ¿Qué le espera a México y los cristianos, hermanos? ¿Qué estamos haciendo los cristianos y qué nos espera a nosotros? ¿No se ha hecho usted la pregunta? En días pasados, cuando yo pensaba, realmente es una parte que cuando medito en ello, deseo de todo corazón que el Señor nos permita, hermanos, nos dé la victoria y que el pueblo de Dios nos podamos reunir todos nuevamente. En Filadelfia eso deseamos. Tristemente en algunas iglesias hemos sabido de algunos casos dolorosos que han partido con nuestro Salvador. Digo dolorosos humanamente, hermanos, porque no era algo que nos esperábamos. Sabemos que el cristiano, el morir es ganancia, pero humanamente, hermanos, aquellas pérdidas nos dejan un dolor. Y cuando pienso en los compañeros del trabajo, en las compañeras, y realmente entra por mi cabeza, volveremos a reunirnos todos. Y cuando pienso en los niños, realmente me duele pensar en que algún compañerito, alguna maestra, y pensamos en todos aquellos que están afuera deseando volver a verlos. Pero hermanos, el cristiano, ¿cuál es su seguridad? ¿Cuál es su postura en esta situación? Yo le hacía estas preguntas, yo le llevaba todas estas inquietudes a Dios y me gozaba realmente cuando después de pedir a Dios encontraba yo un pasaje que me daba mucho gozo y se lo quiero compartir y dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Y me gozaba, hermanos, porque son promesas grandes y son promesas fieles de Dios para su pueblo. Y a la vez meditaba, ¿y qué hacemos nosotros para tener la seguridad de que hemos de disfrutar de estas promesas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es necesario hacer, hermanos? Es necesario obedecer. Es necesario no desesperarse. Es necesario buscar la llenura del Espíritu Santo día a día. Buscar la presencia de Dios. Hermanos, la presencia de Dios es un regalo divino. Dice su palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Nos ha provisto, hermanos, de su presencia para los tiempos de felicidad, de gozo, pero también para los tiempos de prueba, para saber que Él está con nosotros. Dios siempre a través de los tiempos ha manifestado su presencia a los hombres, y los hombres han dado testimonio de ello. Pero fíjese, no solo han dicho Dios ha estado conmigo, sino han manifestado el gozo de la presencia de Dios.
Dice su palabra, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y hermanos, hablando de tiempos bíblicos, precisamente nuestro tema de hoy se enfocará en un pasaje del Antiguo Testamento. Y dice su palabra, hermanos, dice la palabra de Dios que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Los pasajes, hermanos, que veremos son muy conocidos. El peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto. Y en esta parte, hermanos, cuando Moisés es llamado a subir al monte, a la presencia de Dios, vamos a ver cómo en 2 ocasiones sube y cuáles son las las características de estos acontecimientos. Usted ya lo sabe, hermanos, le invito a que analicemos cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias y cuáles son los resultados, qué nos enseña a nosotros como iglesia en este tiempo. Dice la palabra de Dios que entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera ahí y te daré las tablas de piedra y la ley. Y bueno, hermanos, Moisés en esa obediencia a Dios sube y deja a cargo de el pueblo a Aarón, hermanos, y Hur. Y les dice a los ancianos que todo asunto que tuvieran dudas, acudan a ellos. Y Moisés va y sube con Josué y dejan al pueblo. Y estando Moisés allá en la presencia de Dios y recibiendo estos mandatos, sucedió, hermanos, este tiempo fueron 40 días, así nos lo dice la palabra de Dios. Dice que 40 días y 40 noches estuvo Moisés en el monte. Durante este tiempo le estaba dando las leyes, los mandamientos, escritos por el dedo de Dios. Y Moisés en la presencia de Dios, hermanos, en ese momento, ¿qué hacía el pueblo? Usted lo sabe, hermanos. El pueblo, dice su palabra, viendo el pueblo que Moisés tardaba, el pueblo sintió que Moisés ya se había tardado. Se desesperó, no estaba en comunión con Dios, no estaba en esa espera, en esa obediencia, en esa seguridad que Dios tenía el control de las cosas. ¿Y qué hace el pueblo, hermanos? Pues en ese momento acuden a Aarón y le dicen, Moisés, aquel varón, no sabemos qué le aconteció, ha tardado. Y dice, hacernos pues un becerro para que le adoremos. Y bueno, Aarón, hermanos, que sabía quién era Dios y que había disfrutado y que había obedecido y que había estado tan cerca de Moisés, Aarón en ese momento accede a las peticiones del pueblo y empieza a pedir que lleven a él todos los accesorios de oro que tenían ellos y sus hijos, y se reúne y Moisés dice que Aarón levanta este altar y levanta este becerro. Y hermanos, Dios que conoce todas las cosas, Dios le dice a Moisés, desciende porque el pueblo está en esta conducta, porque dice, pronto se han apartado. Fíjese, hermano, como el tiempo de Dios y el de los hombres no es el mismo, porque los hombres dicen, viendo el pueblo que Moisés tardaba, para los hombres se les hizo mucho el tiempo, se les hizo tardanza el tiempo que Moisés estuvo en aquel lugar. Sin en cambio, Dios dice, porque el pueblo pronto se ha apartado, pronto. Realmente, hermanos, no tuvieron esa paciencia de esperar la respuesta de Dios, de esperar al siervo que los había guiado. Y bueno, hermanos, Moisés baja de aquel lugar
y baja, y en el camino, recuerden que subió con Josué, en el camino, dice Josué, se oye como alarido de pelea, y Moisés dice, no, no se oye así. Se oye como voz que cantan. ¿Y cuál va siendo, hermanos? Que cuando Moisés baja y ve al pueblo, dice que aconteció que cuando él llegó al campamento vio al becerro y las danzas. Y sabemos, hermanos, que cuando Moisés vio esto, pues de la sorpresa y del enojo, tira las tablas de la ley, las cuales se rompen. Y en ese momento le dice Moisés al pueblo, ¿quién está hoy por Jehová? Júntese conmigo. Y aquellos hombres se apartaron, los que estaban, dice que se apartaron los de Leví, se apartaron y estuvieron del lado de Moisés y de Jehová. Pero aquellos hombres que se habían alejado, que habían adorado aquella imagen, hermanos, pero no solo levantaron esa imagen, hermano, ese altar, sino que el clamor de ellos decía que aquel becerro, aquella fundición, aquello que en ese momento se encontraban adorando, decían que era su Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Cómo pudieron llegar a tan grande blasfemia? Si ellos sabían que el que los había sacado de la esclavitud, que el que iba con ellos, que el que les estaba guiando por el desierto, ellos sabían que era Jehová. ¿Cómo en ese momento levantan ese altar, adoran a aquel becerro y confiesan con sus labios que por ese Dios salieron de la tierra de Egipto? Y bueno, hermanos, esa desesperación tuvo graves consecuencias porque aquel día murieron aproximadamente 3,000 hombres a espada. Pero hay otro momento cuando pasa esto, cuando Moisés intercede por el pueblo y Dios le dice que suba nuevamente porque le va a dar nuevamente las tablas de la ley. Pero ahorita, hermanos, sabemos los pasos, sabemos los acontecimientos en esta vez que subió Moisés. Observemos esta siguiente vez que sube Moisés. Dice, Moisés sube a otro encuentro con Dios. Dice la palabra de Dios, y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre ellas, sobre esas tablas, las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo. Sube nuevamente Moisés, hermanos, ¿cuántos días? Dice la palabra de Dios que también 40 días. Dice la palabra de Dios, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas tablas, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua. Bueno, hermanos, pues nuevamente desciende Moisés al pueblo, pero ¿cuál es la actitud del pueblo? Porque Moisés trae un mandato de Dios, dice la palabra de Dios, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, toma de entre vosotros ofrenda para Jehová. Y le empezó a enlistar lo que necesitaba y lo que Jehová había mandado que ofrendara, todo para la construcción del tabernáculo. Y sabemos que era una lista grande de cosas como oro, plata, bronce, azul púrpura, carmesí, lino fino, pieles de carneros, aceite para el alumbrado, especies para el aceite, incienso, piedras de onice. Y empieza Moisés a enlistar todo lo que necesitaba para el tabernáculo, hermanos. Pero podemos decir, pero ¿cómo el pueblo de Israel tenía
tan grandes tesoros si andaban por el desierto? ¿En qué momento? Si eran esclavos. Bueno, recordemos que cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, dice la palabra de Dios, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron todo cuanto pidieron. Por eso ellos, hermanos, poseían cosas de tan grande valor. Pero, hermanos, ellos no se imaginaban que quizá tantos años iban a estar peregrinando por el desierto. Ellos a lo mejor decían el día de mañana o dentro de poco y estaremos en nuestros propios hogares y quizá deseando tener aquellos recursos que les dieran esa seguridad financiera o esa seguridad social. Pero no, hermanos, pudieron tener esos pensamientos, pero habían sido renovados, hermanos, habían aprendido, habían tenido ese momento en el cual Dios habló a sus corazones y les hizo entender que Dios tiene el control de todo, que Dios sabe todo, que Dios es un Dios fuerte, grande, maravilloso, celoso. Y ellos, hermanos, tenían otra actitud. Ellos no tenían el afán de las cosas y ellos se desprendieron. De tal manera, hermano, que fue una ofrenda tan vasta. Llevaron todo, alhajas, todos los materiales que Moisés pidió, hasta el punto, hermanos, en que Moisés tuvo que detener las ofrendas. Seguramente, hermanos, este fue un momento maravilloso en el pueblo de Israel en el desierto, cuando se levanta el tabernáculo, cuando se construye aquel lugar donde la presencia de Dios iba a permanecer cerca de ellos. Y aparte, hermanos, la obediencia, el corazón dispuesto, el trabajo de todos los que sabían de carpintería, todos los que dedicados a la obra de Dios, todos en un mismo sentir para para construir aquel lugar, hermanos. ¿Y cuál es el resultado ahora de esta obediencia, de esta disposición, de esta fe en Dios? ¿Cuál es, hermanos? A través de las Sagradas Escrituras, constantemente hemos aprendido que Dios no se queda con nada, que Dios recompensa, y dice la palabra de Dios, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la había hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Dice la palabra de Dios, los bendijo. A diferencia de aquella ocasión, que tomaron sus decisiones, que blasfemaron, que se distrajeron, aquellos primeros 40 días en que no tuvieron ese temor de estar delante de la presencia de Dios, de tener esa comunión íntima con Dios. Ahora sí, hermanos, ahora son hallados fieles, dice la palabra de Dios, y los bendijo. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. La nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Aquel lugar, hermanos, fue lleno de la presencia de Dios. Hermano, esto que vivió el pueblo de Israel, tal pareciera que es una analogía con lo que estamos viviendo. Esta cuarentena que estamos viviendo y que el pueblo de Israel también la tuvo. Nosotros, a partir del 19 de marzo se dio la indicación de las autoridades en suspender la escuela y otras instituciones públicas. Al día de hoy llevamos aproximadamente 40 días, el 30 de abril, y las autoridades han adelantado otro periodo. Pero quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Qué hemos hecho en estos primeros 40 días? Porque el enemigo, ese es su objetivo, distraernos, desanimarnos, que entre en nosotros la duda de lo que está haciendo Dios, de si está al pendiente de nosotros. Nosotros, hermanos, debemos de tener la seguridad que Dios tiene el control de las cosas, la certeza que Él está con nosotros, y buscar esa comunión. Si lo está haciendo, hermano, gloria a Dios por ello.
Si no lo está haciendo, estamos en un punto en el camino en el que hay que meditar nuestras acciones. Usted no sabe lo que yo he hecho estos días, yo no sé lo que ha hecho usted estos días, pero el que conoce todas las cosas es el que observaba al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se desvió de sus caminos, Dios tenía conocimiento de ellos. Hermano, la invitación dice su palabra que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, y hoy que la palabra de Dios nos enseñe a reflexionar entre estas actitudes y estas conductas del pueblo de Israel. Cuando ellos tienen actitud de ofensa a Dios, tienen consecuencias de descuido, de enfriamiento. Cuando ellos tienen actitudes de fidelidad, de disposición, de obediencia, de búsqueda, Dios los bendice, hermanos. Y nosotros hoy tenemos frente a nosotros la decisión, la oportunidad de aprender y de decidir qué va a ser de nuestra vida. Realmente, hermanos, usted puede decir, no estamos en el tabernáculo, no estamos en el templo de Salomón, no estoy en mi iglesia que con gozo entro por los atrios y llego al altar y me regocijo delante de la presencia de Dios. Sí, es cierto, hermano, no estamos en esas condiciones y lo anhelamos, pero ¿sabe qué es lo más hermoso, hermano? Que Dios está en todo lugar. Y no solo en todo lugar, en nuestra casa, sino que nos ha permitido ser la morada de su Espíritu Santo. Dice su palabra, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo de Israel. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que aún en donde nosotros nos encontremos, ahí está la presencia de Dios, si nosotros deseamos buscarle. Dice su palabra que ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, y tales adoradores busca el Padre que le adoren. En tiempos, hermanos, que la iglesia, no digo la iglesia Filadelfia, sino la iglesia de Cristo desde que se inició, han pasado por tribulaciones, por pruebas, por persecución, han sido, se han escondido quizá en las catacumbas, pero ahí, hermano, ahí han buscado de la presencia de Dios, ahí han sido llenos. Yo le invito, hermano, a que hagamos esta meditación y que no nos desanimemos, que nada de lo que podamos escuchar perturbe nuestra fe, nuestra certeza y nuestra esperanza, sino que nuestra confianza esté en la fidelidad del Dios Todopoderoso. Que Dios les bendiga, hermanos.